Bienvenidos a Entre Líneas, el podcast de la Facultad de Diseño de la Corporación Universitaria Remington. Únete a nosotros en conversaciones con expertos y descubre cómo el diseño moldea nuestro futuro. Es hora de adentrarnos entre líneas y explorar el fascinante mundo del diseño como nunca antes. Episodio podcast, primera parte. Hola, hoy nos acompaña Juan Manuel Bustamante, decano de la Facultad de Diseño de la Corporación Universitaria Remington. El tema de hoy es súper interesante. Hoy hablaremos de las tecnologías de la Cuarta Revolución y cómo esas tecnologías de esta Cuarta Revolución Industrial están impactando en las disciplinas creativas. Yo quisiera empezar con una cosita que a mí siempre me pone como en función de, y es que efectivamente nosotros hemos escuchado uno de la economía naranja en su momento, y también hemos escuchado mucho de cómo se deben ajustar, digamos, esos criterios de la creatividad en esa nueva industria. Entonces, Juan, mi pregunta es, qué chévere, primero, bienvenido a este nuevo episodio de podcast, y también el tema, ¿qué tenemos que hablar entonces sobre este asunto de la Cuarta Revolución Industrial? Esta bomba tan interesante. Bueno, Juan, pues muchas gracias. Es un placer volver al podcast Entre Líneas, hoy con un tema de actualidad propio del 2023. ¿Sí? No es que sea un tema que surgió en el 2023, sino que este año tomó mucha relevancia por la inteligencia artificial. Te contextualizo un poco. Resulta que las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, según el Foro Económico Mundial, se definen como la convergencia tecnológica, sea digital, física y biológica, para transformar la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Quería empezar diciendo lo del 2023 porque en realidad nosotros vivimos un avance tecnológico hace mucho tiempo, sino que ahora con el famoso ChatGPT, que se volvió moda, ¿cierto? Hablar del ChatGPT, y mucha gente lo relaciona directamente con la inteligencia artificial, pero no solamente el ChatGPT es inteligencia artificial. Simplemente es un medio o una de las tantas aplicaciones que se le puede dar a la inteligencia artificial para que funcione o trabaje. Solamente por ejemplificar, cuando uno abre YouTube y busca una canción, un tema, YouTube solo le sugiere contenido relacionado con ese video que buscaste. Eso es inteligencia artificial, no solamente es el ChatGPT. ¿Sí? El hecho de que vos tengas en un celular N cantidad de aplicaciones que sirven para sumar, para despertarte, para medirte el pulso, para llevarte una agenda, eso hace parte de la inteligencia artificial. Entonces, en realidad, estas tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial nos vienen impactando la vida cotidiana desde hace mucho tiempo. Hoy analizaremos cómo está impactando el tema de las disciplinas creativas. Vos incluso cuando hablas de esas tecnologías, hay un tema súper interesante ahí, las tecnologías clave, ¿cierto? Hombre, y yo me pongo a pensar en cómo nosotros, en términos del hacer del diseño o cualquier oficio, ya comenzamos a tener en esas necesidades implícitas el tema de dominio, calidad, prestaciones. O sea, comienza a ser un asunto como recurrente, ¿cierto? Y muy unido a esas
a esas tecnologías. O sea, cómo aprovecharlas, porque se convirtió como el asunto, como hay que dominar, hay que trabajar con la calidad y el tema de las prestaciones, o sea, la funcionalidad, o sea, qué tan efectivo soy, qué tenemos como para decir sobre ese asunto, que me parece súper bacano. O sea, uno dice, wow, hoy uno pensando en esas cosas, o sea, eso hace unos años uno, pues que funcione. O sonaba ¿cierto? por ahí. O que sonaba por ahí, pero en un asunto tan... O sea, el tema de dominio, o sea, esa palabra es muy fuerte. Yo creo, Juan, que aquí hay varias cosas para reflexionar. Una, el tema de las tecnologías claves está más relacionado pues como a lo que nos impacta directamente en las disciplinas creativas. Inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, 3D, analítica de datos y demás. Y hay un temor que se está ya de pronto identificando, y es que las personas creen, o llegamos a creer también, me incluyo ahí, que estas tecnologías nos van a quitar el trabajo, ¿cierto? Muy asociado pues como a lo de la inteligencia artificial, lo que está pasando con el ChatGPT y un montón de análisis que están Como el boom, todo como el el que se boom, hicieron en ese ruido, en ese... Claro, es que es súper llamativo como ver una plataforma que conversa conmigo y que me está diciendo qué hacer, o que simplemente yo le doy una acción o una orden, perdón, y esa plataforma o ese chat ejecute esa acción y quede de calidad, lo que tú decías. Eso preocupa mucho a la gente, pero lo asocio un poco, no me tocó, pero estuve leyendo un poco sobre cuando apareció Excel, ese fenómeno que pasó social relacionado con el Excel. Muchos contadores, Juan, se preocuparon. ¿Qué va a pasar entonces con mi oficio, que es, entre otras cosas, reunir una serie de datos de manera manual, análoga, ¿cierto? Llega Excel, un programa desarrollado por Microsoft que básicamente optimiza los tiempos de esa construcción o de ese conjunto de datos. Muchos contadores le tuvieron respeto a ese avance tecnológico, fueron reacios como a sumarse a esa iniciativa y poco a poco fueron entendiendo que era una herramienta que facilitaba el trabajo de su oficio, en este caso ser contador. Muchos se quedaron en lo análogo, pero una buena cantidad de contadores, solamente por ejemplificar el oficio del contador, empezaron a entender la herramienta y se dieron cuenta, miren qué tan bacano esto, se dieron cuenta que estaban ahorrando tiempo. Y eso es lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial, están pasando las dos cosas. Hay gente que está reacia a entenderla, a explorarla. Hay gente que ya se está sumando al tema de explorarla, de jugar con ella y entender cómo funciona. Y ya muchos de los que nos hemos adentrado un poco más, estamos aprovechando las facultades de la inteligencia artificial, solamente por mencionar una tecnología de la cuarta revolución, que es la inteligencia artificial. La estamos aprovechando en nuestro día a día. Ahora, ¿qué va a pasar con todo este tema de las disciplinas creativas? Los profesionales que están en formación, ¿cómo se van a apropiar de esta herramienta para que sea una herramienta, no para que sea la creadora del resultado final? ¿Sí? El proceso de diseño, que es muy bonito, que es propio del ser humano, se puede fortalecer con herramientas como la inteligencia artificial, desde la investigación, desde la bocetación, desde la propuesta de algún producto render, desde el estudio de datos, desde el prototipado. Tecnologías como estas pueden fortalecer o complementar el proceso de diseño. Es ahí donde nos tenemos que apropiar de la herramienta y verla con respeto, ¿cierto? Porque obviamente, pues uno con Excel podrá, volviendo al tema del Excel, podrá camuflar algunos informes contables, pero también obviamente lo podrá usar de manera positiva. Sí, a mí incluso recuerdo, estás hablando del Excel, y recuerdo cuando trabajé mi primera experiencia en una agencia de publicidad. O sea, había arte finalistas. O sea, me acuerdo que habían 3 arte finalistas
que trabajaban en unas mesas gigantes armando textos, había cuarto oscuro, había que sacar positivos, negativos, y me acuerdo que justo... Volvamos a empezar. Bueno, hablando de 3, 2, 1, hablando de ese tema del Excel, se me viene a la mente un recuerdo bien particular, Juan, y es que mi primera experiencia en diseño fue una agencia de publicidad y había artefinalistas, armadores de texto, había cuarto oscuro, había que sacar positivos para sacar los negativos, o sea, era todo un proceso. Me acuerdo que llega la amiga a la oficina y todos miraban a la amiga y porque fue como el primer aviso de esta tecnología empezó a funcionar. Y se empezaron a levantar textos, o sea, se digitalizaba y se empezaron a armar los textos que salían directamente en un Codalit, o sea, en una transparencia. ¿Qué saco de ahí? Optimización. O sea, cuando todo el mundo entró en un caos, que es la historia tuya del Excel, también hay una oportunidad muy interesante porque lo que empieza a funcionar es el tema de la optimización. Y si miramos en términos de diseño, entre ese momento que había un arte finalista hasta el momento en que aparece la amiga y ese elemento tecnológico de apoyo, a hoy que tenemos software para edición, el Illustrator, donde hasta hace unos años uno repetía acciones y uno programaba las acciones en el Illustrator y simplemente dele a la función acción y él la repetía. Hoy esa optimización nos ha llevado a que el sistema esté creado para acomodarse a esas necesidades, y son 3 conceptos que me parecen interesantes: a la competitividad, a la innovación y a la utilidad. O sea, creo que las personas ya pueden dedicar más tiempo a esos conceptos. Así es, Juan. Mira, para complementar un poco lo que dice de los tiempos, los que conocemos la suite de Adobe, sabemos desde hace unos años, vemos cómo ha evolucionado. Ahora encontramos herramientas dentro de Photoshop, por ejemplo, que nos ayudan a recortar una imagen en cuestión de segundos. Antes el diseñador gráfico era un piloto de mouse que tenía que invertir mucho tiempo en el recorte o en la edición de video o lo que se dedique específicamente en el diseño. Entonces vemos cómo ahora las aplicaciones de diseño de Adobe optimizan los tiempos que son de los procesos que son repetitivos. Seleccionar un elemento, cuadrar el tono de color de una fotografía, ampliar el fondo, ¿cierto? El tema de, por ejemplo, en edición de video, ajustar el tiempo de una pista de audio a lo que dure la imagen, limpiar el sonido. Con los settings de color, dependiendo del tipo de cliente, ya puedes tener control sobre la calibración de los colores en las imágenes, por Entonces ejemplo. vemos cómo empresas como Adobe están permitiendo, por medio de la tecnología, que los diseñadores se dediquen a pensar, ¿sí? Que se dediquen a lo creativo, que la herramienta les facilite los procesos para que puedan pensar. Ahí es donde nos vamos a aprovechar de estos avances tecnológicos para poder invertir el tiempo en la creatividad. Entonces no hay que verlo como una competencia. Obviamente, si nos vamos al extremo, Juan, vamos a encontrar diseñadores que no van a gastar neuronas, por decirlo así, en el producto final porque el cliente lo pidió sobre el tiempo, porque le cogió pereza al trabajo o por facilismo. También vamos a encontrar esas personas. Entonces también vemos cómo inteligencias artificiales generativas, estamos hablando de las que crean imágenes, pues cuando se escuche este podcast habrán N cantidad de inteligencias artificiales, por eso no digo nombres hoy. ¿Qué va a pasar entonces con la ética del uso de estas herramientas? ¿Hasta dónde el diseñador se apropia de la herramienta para su proceso creativo
más no para entregar un producto final. Es una reflexión que hay que dejar sobre la Ahí hay un capítulo para un episodio totalmente podcast, la ética, exacto. en este momento. Juan, el tema de uno, la inteligencia artificial, y hay otro que me llega como la idea, esa conectividad que hay entre, qué sé yo, entre los dispositivos, como el Internet De las cosas. de las cosas. Exactamente. ¿Cómo es esa dinámica? Vos que están tan metido en el cuento y vuelvo y lo digo, el hombre más apasionado por el tema de la tecnología, pues que nos cuente un poquito sobre esta otra rama que le ha salido a esta cuarta revolución industrial. Bueno, digamos que soy gomoso del tema. Me falta mucho para aprender, pero sí me interesa mucho pues en el tema relacionado con las tecnologías de la cuarta revolución. Y efectivamente, Juan, resulta que desde hace mucho los dispositivos que usamos de manera cotidiana, gracias a los avances tecnológicos, algunos locos le han metido Internet, ¿cierto? A eso le llaman el Internet de las cosas. Ejemplo, ahora hay lavadoras que uno las puede programar y las activa desde el celular porque está conectado a la red de la casa. Entonces yo voy, salgo, más o menos sé que me voy a demorar, activo la lavadora, obviamente hay que dejarla preparada y me avanza para cuando yo llegue a la casa pues poder extender la ropa. Elementos como ese, elementos como los relojes inteligentes, ¿sí? Que ahora es la accesibilidad, pues, o el tema de poder acceder a un dispositivos como estos, es mucho más fácil que antes, ahora son más económicos, pero todo lo que permite un dispositivo inteligente como eso es gracias al Internet de las cosas. Y yo quiero asociar, Juan, un tema importante que también hace parte de las tecnologías de la cuarta revolución y es la analítica de datos. Estas tecnologías, estos avances tecnológicos funcionan con datos. Vuelvo a la inteligencia artificial para cerrar el tema, porque también podemos hacer un episodio de inteligencia artificial, y resulta que la inteligencia artificial funciona con datos. Datos que personas tienen que validar para que la inteligencia artificial pueda consultarlos y construir a partir de esos datos. Ahí entra el tema de la ética. ¿Quién está diciendo que esos temas son buenos o son malos? Son personas. Y si alguien selecciona o categoriza mal un conocimiento o una información, la inteligencia artificial trabajaría con ella y estaría recomendando textos mal porque la base está mal, ¿cierto? Entonces, ahí Sí está, o sea, si la información es incorrecta, él trabajará con esa información, pero la inteligencia artificial no sabe si la información es correcta o incorrecta. Él no establece juicios. Es quien programa y quien lidera, digamos, esa necesidad, validar entonces si es correcto o no es correcto. Bueno, ahí hay un... Digo yo. Sí, o sea, sí y no, porque la inteligencia artificial aprende todos los días de los datos que le damos. Entonces, a veces, porque estamos apenas gomoseando el tema de la inteligencia artificial, a veces ella sí emite juicios. Depende de la pregunta que tú le hagas, ¿cierto? Tú le puedes preguntar cómo destruir el mundo y la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, por ejemplo, te va a decir, no te puedo recomendar ese tema porque pues, no estoy autorizada para eso. Un ejemplo, ¿cierto? Pero si uno le voltea la pregunta y le dice que es un caso hipotético, que le ayuda a construir, no sé, un trabajo o algo, pues ella sí te va a dar la respuesta. Incluso hay casos por ahí en internet que crean vainas malas, no voy a decir qué, como para no profundizar en el tema, pero siguiendo con lo inicial, son los datos. Los datos son la base de muchas de estas tecnologías. Siguiendo con el Internet de las cosas, entonces ahora andamos con un reloj que acumula datos y que yo lo puedo sincronizar a Internet y esos datos se pueden interpretar por medio de una inteligencia artificial y me puede decir, por ejemplo, si caminé mucho este mes o caminé poco, o si mi pulso, por ejemplo, es en unos rangos normales o me tengo que de pronto cuidar, ¿cierto? Todos estos datos es a lo que quiero llegar. Las tecnologías de la cuarta revolución, muchas de ellas funcionan con datos.
Por eso es tan importante reconocer que la analítica de datos es la base de muchas de estas tecnologías, que hace parte también obviamente de una categoría. Pero es importante también reconocer la legitimidad, la validez más bien de esos datos, ¿cierto? No es lo mismo yo ponerme el reloj cada 8 días que salgo a trotar a ponérmelo todos los días, ¿cierto? Incluso si vamos más allá, estos relojes también podrían, si nos vamos al campo de la salud, podrían ser un dispositivo de uso obligatorio para ciertas personas con ciertas condiciones y que estén enviando datos. De hecho, ya pasa, en algunos países eso sucede. Personas que tienen condiciones especiales tienen con su reloj contacto directo con el médico, con el cardiólogo, y si el marcapasos está, pues se descalibra, emite una señal y remotamente pueden calibrarlo ya pues el marcapasos para que la persona siga normal. Okay. Simplemente mira que conectividad que hay entre dispositivos. Eso es lo que permite esa tecnología, el Internet de las cosas. Ahorita profundizaremos un poco más cómo los creativos o las personas que están relacionadas con las tecnologías o con las disciplinas creativas pueden sumarse a estas tecnologías. El tema de el diseño para la interacción o el diseño para la interfaz, o sea, exactamente. ¿Cómo se presentan? O sea, ¿cómo interactuamos con ellas? Yo pienso que muchas personas y muchos oyentes que pueden tener su teléfono celular o su reloj, interactúan con él, pero ¿cuántos de ellos se detienen a decir qué trabajo se hizo para poderme relacionar yo como usuario con todo lo que sucede con la máquina? O sea, el botón, el número, el tamaño, la tipografía, el color, o sea, ese tema me parece que es demasiado interesante. Ahora, dentro de esa industria, yo pienso que ahí es donde hay una cabida interesante, porque es que esto apenas está empezando. Y uno dice, que el videojuego, pues que el videojuego puede ser una puntica pequeñita de ese iceberg. Ahorita hablaremos de eso, Juan. Entonces, para complementarte un poco, el diseñador, ¿cómo entra ahí? Tú lo acabas de decir, diseño de interfaz, experiencia de usuario, contraste, tipografía y demás. Estos avances tecnológicos necesitan de personas que sepan cómo cautivar con la imagen, cómo permitirle al usuario una mejor experiencia con ese avance tecnológico o ese elemento tecnológico, y ahí es donde la profesión de nosotros surge o acompaña de manera significativa estos avances tecnológicos. Con la inteligencia artificial, que no es, pues la que hablamos del chat, no es tan visual, pues nos puede dar, por ejemplo, recomendaciones para una campaña, nos ayuda a construir un eslogan, nos ayuda a construir un guión, y ya otro tipo de herramientas que también están asociadas a la inteligencia artificial, que son las que crean imágenes, son las que me permiten fortalecer ese proceso de diseño que hablaba yo ahora, de cómo puedo hacer un boceto más rápido por medio de una inteligencia artificial generativa que lo que hace es crear imágenes. La ética, yo sé que es un capítulo más adelante, pero la ética ahí es importante. El diseñador no puede o no debe más bien presentar como su producto creativo algo que hizo la inteligencia con inteligencia artificial. Porque si bien es una co-construcción, a veces la máquina tiene más participación que el mismo diseñador. Entonces estamos llamados más bien a inspirarnos por medio de estas herramientas a que presentemos pues un producto final creado únicamente o solo por la inteligencia artificial. Esa es una reflexión que hay que dejar. Fin, primera parte, episodio podcast. Llegamos al final de otro emocionante episodio de Entre Líneas. Desde la Facultad de Diseño, seguiremos construyendo comunidad académica. Podcast Entre Líneas. Un espacio donde la interacción, el intercambio de ideas y el aprendizaje mutuo sigue creciendo.